Hola a todos, muchas gracias por seguirme. Tengo que daros las gracias por la acogida que estoy teniendo en las redes sociales. Es para mí todo un orgullo ver cómo confiáis en mí y cómo me mandáis mensajes privados pidiendo consejo. Creo que no lo merezco, la verdad, pero en cualquier caso os lo agradezco enormemente. De esos mensajes que recibo he llegado a una conclusión, y es que no he sido suficientemente claro cuando he querido exponer lo que es la oposición. Si eres soldado viejo, si ya llevas un tiempo opositando, pensarás que ya lo sabes todo, estás de vuelta, llevas 3, 4 años en las oposiciones y todo lo que yo te pueda decir pensarás que ya lo conoces. Puede ser cierto, pero déjame que te aporte un punto de vista nuevo, quizás te sea útil. Si todavía no has empezado a opositar, si llevas poco tiempo opositando, quizás te pueda ser más útil lo que te voy a contar. Pero como decía anteriormente, creo que hay que ahondar en el concepto de oposición. Y como dije en el último vídeo, no se trata sencillamente de dar una explicación jurídica al amparo del artículo 70 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público o el artículo 103 de la Constitución Española. Yo defino la oposición como una carrera de fondo, un maratón, y hasta ahí casi todo el mundo podría seguirme, hasta ahí todos podemos coincidir, pero voy un poco más allá. Es un maratón que al final, en sus últimos kilómetros, se termina convirtiendo en un sprint endemoniado en el que los corredores se pegan codazos. Y esto me lleva a hablar no tanto del aspecto metajurídico que decía el otro día, sino de aquello que no se cuenta. No se cuenta porque es una verdad incómoda y va relacionada, tiene mucho que ver con las carencias y con las miserias del método memorístico. La oposición, podríamos resumirlo fácilmente, es esto. O puede ser esto. O puede ser esto. O puede ser otro que tengo allí. Aquí hay 60 temas. Hay otros 20, harían 80. ¿De acuerdo? La oposición es mucho más que estudiar esto. ¿Qué es la parte que no se cuenta y que está directamente relacionada con el método memorístico? La parte que no se cuenta es que esto no se puede tener en la cabeza más de 1 o de 2 semanas. Se empieza uno a opositar, lo hace con bríos, con ganas, tiene los rotuladores, los subrayadores, tiene el temario, ha hecho una inversión económica importante y empieza con ilusión, con fuerza, se adentra en el tema 1, le cuesta horrores, el tema 1 generalmente es la aproximación, se le pueden echar 10 horas, una jornada, 2 jornadas, luego viene el tema 2, todo parece ir fluyendo. Aún así se intuye que va a ser muy difícil poder tener en la cabeza 80, 90, 100 y no digamos 200 temas. Va pasando el tiempo, el opositor se siente fuerte todavía, pero llega un punto en que empiezan a saltar las dudas. A mí me han asaltado, todos los opositores que he conocido han pasado por esas situaciones de crisis y de dudas. Llega un momento en que vas por el tema 25, 30 y no te acuerdas del tema 1. Por supuesto, y no pasa nada. Esto es importante saberlo. No pasa nada porque la oposición está pensada para que sea así y no deben saltar las alarmas. Esto ya lo habrás vivido, tampoco te estoy contando nada nuevo. El tema 1 hace mucho que se te olvidó. ¿De acuerdo? Llega el tema 30, por poner un ejemplo, y por fin empiezas con el repaso. Para la siguiente clase llevarás, porque los temas se llevan, el tema 30 y el 1 de repaso. Ahora por fin empiezas a llevar el tema 1. Cuando vuelves a estudiarte el tema 1, lo que yo llamo repasar, recuperarlo o rescatarlo, no inviertes 10 horas como hiciste por vez primera. Ahora te va a costar 8, 7. Y también te va a parecer mucho, pero no fueron las 10 horas que echaste al principio. Aún así, cuando pasen 2 o 3 semanas, el tema 1 se te volverá a olvidar. Y llega un momento en que cuando vas enlazando semana tras semana, vas llevando tema, más tema, más tema, al final no terminas recordando más que lo que has visto esa semana y te parece que aquello es una gesta imposible. Y así tiene que ser. Esas son las malas noticias. ¿Quién en su sano juicio no se sentiría confuso en esa situación? La gente le dirá, se puede, te lo van a decir los amigos, te lo van a decir los familiares, confían mucho en ti, siempre has sacado buenas notas, siempre fuiste el empollón, seguro que vas a aprobar, hombre. Sí, te dicen, pero no te lo dice realmente nadie que sepa de lo que te está hablando. Te lo puede decir otro opositor, pero si te viene por alguien que ya ha pasado por ello, a lo mejor te terminas creyendo que cuando se dice se puede, es que se puede. ¿Y cuándo se puede? Se puede cuando se está en el estado de gracia.
Aquí pensarás que estoy otra vez utilizando esta terminología, esta palabrería mía, cuando hablo de los metadatos, cuando hablo del estado de gracia, cuando hablo de los fuegos de artificio. Puedes pensar que se me está yendo la cabeza. No, a mí me ha funcionado. Te estoy hablando de una cosa muy real. El estado de gracia es ese momento óptimo que parece que nunca va a llegar, pero finalmente llega, en el que tienes esos temas en la cabeza. Has ido comprimiendo cada vez más los temas en lo que se refiere al tiempo de estudio. Cada vez has ido subiendo más y más el ritmo de estudio. Ya no estudias 6-7 horas como hacías cuando empezaste a opositar. No estás estudiando ya como en la segunda fase 8 o 9 horas al día, no. Llega un momento en que vas a estudiar como mínimo, y no te asustes por ello, como mínimo 10, 11 o 12 horas. Se basa obviamente, como puedes entender, en ir incrementando cada vez más la jornada, cada vez más las horas de estudio, cada vez más el trabajo. Y llega un punto en que a la fuerza de echar más y más horas, los temas se van acortando en el tiempo, se van aproximando más entre sí, para llegar a un momento en que el tema 1 ya no te lo viste hace 3 meses. El tema 1 te lo has visto la semana pasada. Y llega un momento, casi sin darte cuenta, en el que eres capaz de cantar el tema 1, cantar significa exponer oralmente, eres capaz de exponerlo oralmente o bien de cerrar los ojos y de recitarlo en tu cabeza sin necesidad de volver a abrir los libros. Y dices, ahora es el momento en que empiezas a planteártelo en serio. Si me has hecho caso y has tomado metadatos, si al principio de tus temas has tenido la precaución, como hacía yo, como hago yo, sigo haciendo, de apuntar aquí aspectos tan básicos como la vez en que te estudiaste el tema, habrás conseguido ver que de la última a la nueva apenas han transcurrido 2 semanas y que eres capaz de tener en la cabeza lo que te viste hace 2 semanas. Así que aquello que creías imposible, que era tener en la cabeza el tema 1, el tema 2 y el tema 3, poco a poco empiezan a materializarse ante ti. Podría seguir con el ejemplo, pero en síntesis lo que te quiero decir es que llega un punto de maduración, llega un punto en que todo el esfuerzo que se ha hecho se materializa, cristaliza. Tiene un elemento de palpabilidad, está al alcance de la mano. Es cuando empiezas a ver la luz al final del túnel. Es el momento, que yo llamo estado de gracia, en que tienes los temas en la cabeza a pesar de que te pareció algo absolutamente imposible. Y durante todo ese tiempo que has tardado en llegar hasta ahí, te habrás estado cuestionando, ¿realmente se puede? Se puede, confía en mí. Ocurre, sin embargo, que es algo tan efímero que casi roza lo absurdo. Es el sistema que tenemos, es un sistema esencialmente memorístico, tiene muchas virtudes. Y además, lo más importante, ahora no hay que criticarlo, es el método que tenemos y hay que adaptarse a él. Cuando lo cambien, mi ensayo será distinto. Mientras sea como es el método, no queda más remedio que seguirlo. Y como te decía, hay que entender la naturaleza del animal para poder domarlo. Si entiendes que vas a ir estudiando día a día, semana a semana, mes a mes, incluso semestre tras semestre, sin que puedas a priori apreciar los frutos, sin que estos sean visibles, pero si aun con todo entiendes que sí que va a llegar un momento que está ahí, que existe y que yo llamo estado de gracia, podrás afrontar las vicisitudes que se te van a presentar. ¿Quién en su sano juicio no atravesaría ninguna fase de crisis con esto que te estoy contando? Lo que yo quería transmitir en el vídeo de hoy, y estoy plenamente convencido de ello, es que si alcanzas a entender, a asimilar cómo funciona el sistema de las oposiciones, lo absurdo de este método memorístico, realmente podrás afrontar la oposición y podrás superar las crisis que te vengan. Si no sabes cómo funciona esto, si no sabes a qué te vas a enfrentar, es muy difícil gestionar las situaciones, las etapas de crisis que te van a venir. Si por un momento piensas que esto es imposible, que no se puede, te servirá mucho saber que sí que se puede. Aunque no lo veas, confía en alguien que ha pasado por ello y sabe cómo funciona. No te viene de la noche a la mañana la iluminación y la tienes en la cabeza. A decir verdad, la primera vez que yo la viví fue el primer año de oposiciones, al final del primer año de oposiciones, y se limitó tan solo exclusivamente a una porción o parte del temario, la que se dedicaba a Derecho Constitucional, y que eran, si no me falla la memoria, 34 temas. Durante ese año de oposición estudié esos 34 temas, estudié los de Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho Penal, 90 de Derecho Civil, de Derecho Penal no recuerdo si eran 60, y al finalizar el primer año
realmente solo tenía en la cabeza, la primera vez que me presenté al examen, los 34 temas de derecho constitucional. Fui a hacer el examen sabiendo que si me tocaban temas de derecho civil que había visto hacía un mes, no tenía nada que hacer. Ahora, fui al examen sabiendo que el tema de derecho constitucional lo iba a cantar, sin ningún género de duda. ¿Por qué? Porque en esa semana anterior al examen, los 34 temas de derecho constitucional estaban en mi cabeza. Cuando yo era capaz de recitar cualquiera de esos temas, sin abrir un apunte, simplemente proponiéndome, voy a levantarme, voy a dar un paseo por la sala de estudio y voy a cantar el tema 15, o aquel que yo señale al azar en el temario, entonces supe que estaba en el estado de gracia. Aquello que me había parecido absolutamente impensable durante todo ese año, se materializó ante mí al finalizar el primer año. Puede que consideréis que se trata de un rendimiento bastante pobre, que si solo en un año uno ha conseguido meter en la cabeza de forma fiable esos 34 temas, algo falla, pero es que así funciona, así es. Hay gente que lo ha hecho en menos tiempo, también es verdad. Yo tardé más, yo tardé 3 años y 8 meses en sacar la oposición. Pero así es como funciona y así quiero que lo entiendas para que así puedas afrontar las situaciones de crisis que te van a venir. Se puede. Al final del túnel hay luz, aunque no la veas muchas veces, pero tienes que seguir luchando, peleando para encontrar esa luz, a sabiendas de que va a estar ahí aunque ahora no la veas. Y eso tiene que ser lo que te guíe. Por supuesto, hay gente que me dice, oye, lo más importante es la disciplina. Claro que sí, hacer las cosas, hacerlas bien, es importantísimo. Esos son los elementos básicos que te van a permitir triunfar. Pero el conocimiento de aquello a lo que te enfrentas, la dinámica que va a tener ese proceso en el que estás inmerso, para mí es una pieza clave y esencial para poder prosperar en las oposiciones.